por mantener la luz encendida por Yalechali Elías Fonseca. William tiene la responsabilidad con su pueblo de rescatar a quien se vea atrapado, ya sea en un incendio o en alguna situación de peligro. Decidió esto desde pequeño, no solo por su gran deseo de ayudar y proteger, sino también por su gran complexión y fuerza. Entre todo, ser bombero fue su elección, pues desde su infancia lo reconocieron como el niño de la llama, a raíz de su gran cabellera rojiza y sus ojos brillantes. Pero las responsabilidades de William no solo eran con su pueblo, sino también con su hija, Clarice. Para él, ella era la luz de su vida, un fuego en formación que necesita de su protección, nacida con los ojos avellana de su madre y su gran pelo rojo. Desde el primer día supo que por su alegría haría lo que fuera. Esto fue lo que lo llevó a la aflicción aquel día, pues en el camino a llevar a su hija a la escuela, se encontraron discutiendo de nuevo. Desde su divorcio hace 2 años, Clarice, quien en la actualidad había cumplido sus 15 años, tomó distancia después de este suceso, cosa que provocó discusiones junto con la constante de Eva, su exmujer, desautorizándolo y ridiculizándolo. Pero también estaba el hecho que Clarice deseaba pasar más que solo los fines de semana con su madre. La discusión de esa mañana había sido por la misma, pues Clarice afirmaba que su madre le permitiría todo lo que William restringía por su seguridad. Sin embargo, lo que William no esperaba era que la llamada, informada por su capitán, 1 hora después de entregar a Clarice en su escuela, proviniera de esta misma. Al encontrarse frente al lugar donde su luz se encontraba, William temió que se viera opacada por las llamas. Aquella mañana, Clarice había vuelto a discutir con su padre. Luego del divorcio, esto se había vuelto algo habitual. Como era costumbre, había expresado su deseo de vivir con su madre, y como siempre, el rostro de su padre se había distorsionado ante esas palabras. Pero hacía tiempo, Clarice dejó de lado la culpa, pues ese sentimiento era a él a quien debía pertenecerle, ya que su madre le había contado su ardua disputa por su empleo, muy reconocido por todos como heroico, pero ellas sabían la realidad. Era peligroso y, aunque necesario, no obligatorio. Si su padre hubiera aceptado buscar otro camino, su madre no lo habría hecho en su lugar. Por eso había perdido su confianza y su refugio se había vuelto Marcus, su novio, aunque no era información que compartiera con su padre, pues prefería evitar un discurso eterno sobre ser demasiado joven y no estar preparada, porque a pesar de ser consciente de su edad, también lo era de su amor por Marcus. Él era un joven alto de 16 años, ojos celestes, piel morena y cabello oscuro. Su amor por él era tan profundo que siempre se sentaban juntos en clase y compartían sus almuerzos. Aquel día no había sido la excepción, pues se había sentado junto a él en química y había empezado a contar aquella discusión pasada, cosa que Marcus comprendió. Luego de expresar su acuerdo con ella, desvió el tema hacia sus futuros 6 meses juntos, pues el día cada vez se acercaba más y él había prometido una gran sorpresa. Su alegre conversación fue interrumpida por su maestra, quien trataba de dar su clase e instrucciones. Pero de nuevo su atención y la de Marcus se había centrado en su inminente celebración. Por ello, al verse obligados a realizar su asignación sin comprensión real de su objetivo, no se dieron cuenta hasta demasiado tarde que aquella mezcla podría dar fin a sus constantes latidos. A ninguno se le había podido ocurrir que una simple distracción acabaría de manera tan caótica, pues en un parpadeo aquel salón tan sencillo y algo desgastado brillaría mientras se consume en llamas danzantes que se expanden sin control. El miedo recorrió sus cuerpos y su sudor se volvió frío en comparación con la situación a su alrededor. Ante el pánico, tanto la joven pareja como el resto de la clase trató de salir a toda prisa, disparados del salón sin control. Pero el fuego hambriento se expandía a una velocidad sorprendente, devorando cada papel colgado, cada hilo suelto y creciendo hasta dificultar la vista de los largos pasillos con su humo y brillo. En medio del pánico y por la vista nublada, la joven pareja acabó separándose. Segundos después, Clarice, desde la lejanía, cree escuchar un grito desgarrador, proveniente de Marcus, junto con un gran estruendo proveniente del edificio, que poco a poco cedía ante las llamas. Esto, contra todo lo que creía, impulsó a Clarice a volver al caos,
pues la sola idea de perder a Marcus la aterrorizó y guió su camino. Aquel edificio en llamas resultaba tan cotidiano para William que no pudo evitar sentirse cohibido y aterrado. Trató desesperadamente de encontrar su luz entre las llamas y lo conocido entre el caos, pero cada niño que escapaba era una mezcla infernal entre alegría y pena, al no encontrar lo que buscaba. Su jefe, al ver su parálisis antes, se le había acercado y lo había interrogado. Al descubrir lo que sucedía, le ordenó quedarse, ya que, en sus palabras, una situación como esa podía ser la predicción, pues el pánico no permite el razonamiento, y William se había quedado, seguido la orden, atento a cada cabeza y aferrado a la esperanza, hasta que de las llamas surgió algo conocido, un pelo oscuro que ya había visto muchas veces, Marcus, el mejor amigo de su hija. Al verlo, no pudo evitar acercarse e interrogarlo por el paradero de Clarice, y Marcus respondió, aún aturdido y en pánico, sobre su separación y haber perdido su rastro tras el humo incesante. Esto quebró el hielo que había estado reteniendo a William, y sin dudar, y esquivando a cualquiera que se interpusiera, corrió en busca de su luz. Tras volver en busca de Marcus, Clarice se vio atrapada en el fuego que se expandía y la rodeaba. En pánico y sin una salida clara, se había escondido tras un estante, con la mayor distancia al fuego. Su único pensamiento fue de tristeza, creyendo que no lo lograría y que quizá Marcus tampoco. Ante la idea de ya no sentir, pensar o existir, no pudo evitar el llanto y los sollozos que empezaron a escapar de ella. La pena la llevó a pensar en su madre y en cómo no había podido verla el último fin de semana. Temiendo que creyera que ya no la amaba, Clarice, con sus últimas reservas de batería, decidió llamarla. ¿Mamá? Se escucha decir a Clarice entre sollozos. Sí, cariño, responde su madre de forma lejana, pues el bullicio crecía tras ella. Mamá, tengo miedo. Creo que no voy a salir. Quisiera que hubiéramos podido vernos una última vez, le confiesa Clarice entre lágrimas. Cariño, no te escucho bien. ¿Esto es por la llamada de tu escuela? No pude contestar porque estoy ocupada. Que llamen a tu padre. Debe priorizarte a ti, no al trabajo, le contesta con el ruido de fondo aumentando cada vez más, hasta casi opacar su voz. Mamá, no es eso. Pero antes de poder terminar, Clarice se vio interrumpida. Escucha, cariño, tengo que colgar, pero nos vemos este fin de semana y me cuentas. La interrumpe su madre. Y antes de colgar, se escucha a Thomas, el nuevo esposo de su madre, a la distancia, bromeando sobre si debería preocuparse de acabar como su padre, William, en sus palabras, con dificultades para pasar por las puertas más bajas debido a cierta similitud con los toros. Esto acabó no solo con la batería de Clarice, sino también con su esperanza. Por su parte, entre las llamas danzantes, William se veía cada vez más carente de esperanza. Su desesperación llegó a un punto irreversible lleno de paredes. Cuando más cerca se vio de sucumbir, una dulce voz que le recordó al cántico nocturno de su madre fallecida se escuchó a la distancia, frente al caos. Con paso renovado y con una motivación desconocida, William se propuso seguir aquella voz. Esta lo condujo por las llamas al final del pasillo y tras un instante William pudo divisar el regreso de su esperanza, pues allí se encontraba su luz, su querida hija, su Clarice. El miedo recorrió a Clarice junto con un escalofrío ante el repentino tacto en su hombro. Tras levantar la cabeza con cautela, divisó el rostro borroso de su padre a causa del humo y los sollozos. Su padre la tranquilizó como pudo y le entregó su máscara de oxígeno sin pensar. La tomó en brazos y emprendió su camino a la salida. El fuego abrasador y los escombros dificultaban su camino, y cuando más cerca se vio la salida, más difícil fue seguir, pues el denso humo comenzaba a afectar a William y su cuerpo se agotaba. Tras no ver otra salida, dejó a Clarice en el suelo y le indicó el camino. Esta intentó reprochar, pero William no dio paso a quejas, resguardándose en que desde esa distancia sería fácil encontrarlo para otros, descartando de esta manera las preocupaciones de Clarice sobre no volver a verlo, y despidiéndose con un último te amo. Aquel día fue el peor de su vida,
Clarice recordaba el pánico y el terror que la atormentaron ese día. Recordaba los secretos revelados y las penas que se sufrieron. Y de su mente nunca desapareció lo hipócrita que se sentía descartar el trabajo de alguien, pero hacer lo mismo cuando una persona importante se veía en riesgo. Clarice recordaba lo que es una persona que lo da todo y otra que da el mínimo, y recordaba todo lo malo que rodeaba cada minuto de aquella fecha, pero también recordaba la esperanza que le dio su padre y en lo que ahora, sabe él, haría por mantener su luz encendida.